Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. ¿Cuál es la relación entre la fuerza, masa y aceleración? Y bienvenidos a otra sesión de Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Damos la bienvenida al profesor José Luis Ramírez Martínez, quien se encargará de la clase del día de hoy, Ciencias Física, para los estudiantes de segundo grado de secundaria. ¿Qué tal? Soy el profesor José Luis Ramírez Martínez. Sean bienvenidos y bienvenidas estudiantes de segundo grado de secundaria a la clase de física, deseando que todos ustedes se encuentren bien de salud, sin olvidar seguir tomando las medidas de sanidad para que pronto estemos de regreso en las aulas. El título del programa de hoy es ¿cuál es la relación entre masa, fuerza y aceleración? El propósito de hoy es demostrar que la aceleración de un objeto depende directamente de la fuerza que apliquemos al objeto y es inversamente proporcional a la masa de este. Les recuerdo que es muy importante participar en las actividades del programa y sugiero que tengan cuaderno y lápiz o pluma y su libro de texto de física para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema que discutiremos hoy, que es la segunda ley de Newton. Profesor José Luis, vamos a iniciar nuestra clase de física. Maestro, hemos estado hablando de fuerzas. ¿Podría ayudarnos a recapitular algunos conceptos? Claro que sí. Aprendimos que un objeto puede estar en dos estados, en movimiento o en reposo, y que cuando se aplica una fuerza externa, este estado de movimiento cambia. La inercia es una propiedad que tienen los objetos para permanecer en su estado de movimiento. La inercia depende de la masa del objeto. La primera ley de Newton nos explica el concepto de inercia. Es por eso que también se le conoce como la ley de la inercia. Según recuerdo, eran 3 leyes de Newton, ¿correcto? Así es. La ley de inercia es la primera. La segunda ley empieza donde la primera termina, pues la segunda ley de Newton, también conocida como la ley de la dinámica, nos habla de esas fuerzas externas que cambian el estado de movimiento de los objetos. La tercera ley de Newton, acción y reacción. La segunda ley de Newton establece que este tipo de fuerza cambiará la velocidad de un objeto porque la rapidez y o la dirección cambiará. A estos cambios en la velocidad se le llama aceleración. La segunda ley de Newton define la relación exacta entre fuerza y aceleración matemáticamente. Entre más masa tenga el objeto, más difícil es que el objeto cambie su dirección o su rapidez, ya sea que esté en reposo o en movimiento, de forma recta y a un paso constante. Es por eso por lo que es mucho más difícil mover un auto o un camión que una bicicleta. Exacto, el camión tiene más masa, por lo tanto más inercia. Inercia y masa son dos maneras diferentes de referirse al mismo concepto. Isaac Newton expresó la relación que hay entre fuerza, masa y aceleración en una sola ecuación conocida como la segunda ley de Newton, cuya expresión matemática es aceleración es igual a fuerza entre masa, que también se expresa como fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, donde A es igual a aceleración que experimenta un objeto, F es igual a la fuerza aplicada, M, masa del objeto. La fuerza está dada en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Concluyendo, en cualquier situación que involucre masa y aceleración, se aplica una fuerza. Veamos el siguiente video sobre la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica, para aclarar un poco más la relación entre masa, aceleración y fuerza.
La primera ley de Newton tiene que ver con un fenómeno físico: la inercia. Cualquier objeto tiende a permanecer en su mismo estado de movimiento si no hay nada que interfiera. Es decir, si está quieto, tenderá a permanecer igual, sin movimiento. Si se mueve, conservará su misma velocidad, es decir, la misma rapidez y dirección rectilínea, a menos que algo lo acelere o desacelere. Este principio ya había sido descrito años antes por Galileo Galilei en una forma más básica. Newton exploró sobre sus consecuencias y lo volvió más sistemático. Entre otras cosas, agregó que el movimiento rectilíneo uniforme es equivalente al reposo. Un ejemplo claro de este fenómeno lo podemos sentir cuando visitamos los juegos mecánicos. Como puede ser en la Medusa. En la primera bajada del juego acumulamos gran velocidad en picada hacia el suelo. En el momento que el carrito llega al fondo y violentamente cambia su dirección para subir a otra cuesta, nuestro cuerpo, y en especial nuestro estómago, tenderá a seguirse moviendo en la dirección que llevaba antes, es decir, hacia el suelo. Es por eso que sentimos que se revuelve el estómago justo en la primera bajada del trayecto. La razón por la que casi nunca observamos que los objetos están en línea recta sin cambiar su estado de movimiento es porque aquí en la Tierra nunca estamos aislados de otros objetos. La Tierra nos jala hacia su centro y el aire frena todo lo que se mueve. Además, en nuestro entorno hay objetos con los que interactuamos todo el tiempo y cambian nuestra mecánica. Por el contrario, en el espacio, lejos de cualquier planeta, se podría lanzar una pelota y ésta se iría viajando en línea recta por toda la eternidad, hasta que se encontrara con otro objeto que la hiciera cambiar su dirección o velocidad, para perderse en la inmensidad del universo. La fuerza es aquella acción del viento presente al frenar un paracaídas. Es lo que hace que una bola de billar salga disparada al ser golpeada por otra. También, la fuerza es la que nos mantiene pegados al suelo aquí en la Tierra y hace que todo caiga si no lo detenemos. Las fuerzas en física son la acción de un cuerpo sobre otro, y Newton encontró la forma matemática apropiada para describirlas. Moverse a velocidad constante significa que no haya cambios en nuestro estado de movimiento. Entonces, el cambio provocado por una fuerza tiene que significar un cambio en la velocidad. Y un cambio en la velocidad es una aceleración. De esta forma es como la fuerza se relaciona con la aceleración. Para describir la relación entre la fuerza y la aceleración, necesitamos definir el concepto masa. La primera ley de Newton dice que todo objeto conservará su estado de movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él para cambiar dicho estado. La inercia es algo que sucede a cada objeto, pero que no es igual para todos. Algunos objetos son más difíciles de mover que otros. Por ejemplo, podemos lanzar una pelota de tenis a lo largo de un patio sin ningún problema, pero no podemos hacer lo mismo con una bola de hierro. ¿Verdad que no es igual?
Esta inercia, es decir, la dificultad para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, es mayor para objetos que poseen más masa, como la bola de hierro, y es menor la dificultad para los cuerpos que poseen menos masa, como la pelota de tenis. La masa de un cuerpo actúa entonces como la relación entre la fuerza que se aplica y su aceleración, ya que cambia la velocidad. Newton lo expresó así: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto se puede resumir con la siguiente ecuación: fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. La fuerza entonces es medida en unidades de masa por distancia entre tiempo al cuadrado, es decir, kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Como resulta muy largo, a esta unidad se le nombró Newton. Esto es solo una de las muchas cosas que llevan el nombre del ilustre físico. Pensemos ahora en la fuerza con la que la Tierra nos atrae hacia su centro. La aceleración que se requiere para esta fuerza es provocada por la gravedad de la Tierra, por lo que se le llama aceleración gravitacional, y su símbolo es la G. Esta aceleración gravitacional es la misma para cualquier objeto cerca de la superficie terrestre, y la fuerza que le corresponde cambia solo de acuerdo con la masa. G tiene un valor estándar de 9.81 metros sobre segundo, cada segundo, o metros sobre segundo al cuadrado. Para realizar cálculos podemos considerar un valor redondeado a 9.8. La gravedad de la Tierra en realidad cambia con respecto a la distancia que nos encontremos de su centro. Si nos alejamos de la Tierra, la gravedad se va haciendo menor. Por ejemplo, en la cima de una montaña muy alta, la gravedad es ligeramente más pequeña, al igual que en un avión en vuelo. Y en el fondo de un valle o en las profundidades de una mina, es ligeramente mayor. Sin embargo, estos cambios de gravedad son tan pequeños, ya que la Tierra es tan grande que ni lo sentimos. Para fines prácticos, podemos decir que la gravedad a nivel medio del mar se puede aplicar para cualquier parte del planeta. Ahora veamos que masa no es igual que peso. La masa es una propiedad de todo objeto, como una medida de su inercia o de la cantidad de material del que está hecho. El peso es una fuerza que resulta de la interacción entre nosotros y la Tierra. Esta fuerza es la que acelera a todo objeto directamente hacia abajo, y es lo único que evita que salgamos volando hacia el espacio en cualquier momento. Lo que mide una báscula es el peso de un objeto, es decir, la fuerza con que la Tierra lo jala hacia abajo y por tanto la fuerza con la que el objeto estira un resorte o comprime un conductor eléctrico. Como la gravedad actúa igual para todo objeto cercano, lo que nos interesa al poner un objeto en una báscula es la masa. De ahí que la conversión de peso a masa, al dividir entre G, se haga automáticamente en la construcción de los aparatos y las básculas marquen kilogramos en vez de newtons. Como vimos en el video, un cuerpo se acelera cuando se le aplica una fuerza cuyo valor es el producto de su masa por su aceleración. Así, la aceleración de un cuerpo con masa pequeña será grande. Si se conoce la masa y la aceleración de un cuerpo u objeto, es posible calcular la fuerza necesaria para producir su movimiento. Si se conoce la fuerza y la aceleración de un objeto, es posible calcular la masa que tiene ese objeto. Si se conoce la masa del objeto y la fuerza que se aplicó, es posible calcular la aceleración. Para que quede más claro, resolvamos un ejemplo.
Ejemplo 1. Sobre una caja de 60 kilogramos actúa una fuerza de 300 newtons. ¿Qué aceleración le proporciona la fuerza a la caja? Solución. Los datos: masa es igual a 60 kilogramos, fuerza es igual a 300 newtons y vamos a encontrar el valor de la aceleración utilizando la fórmula aceleración es igual a fuerza entre masa. Sustituyendo en la fórmula nos queda aceleración es igual a 300 newtons entre 60 kilogramos, dando como resultado 5 metros sobre segundo al cuadrado. Como podrán observar, para encontrar la respuesta es sencilla. Lo único que tienes que hacer es sustituir correctamente los datos en la fórmula. Le vamos a solicitar a Day que nos ayude a resolver el siguiente ejercicio. Ejemplo 2. Un automóvil de 1.200 kilogramos se acelera a razón de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que lo acelera? La respuesta sería: masa es igual a 1.200 kilogramos. Aceleración es igual a 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Correcto. La fuerza es lo que vamos a ver en un ratito. La fórmula es igual a fuerza y es igual a masa por aceleración. Sustitución y resultado. Fuerza es igual a 1.200 kilogramos por 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Es igual a 4.200 newtons. Lo hiciste muy bien. Realmente, sabiendo la fórmula y sustituyendo correctamente los datos proporcionados en el ejercicio, logré resolverlo. Oiga, maestro, yo tengo una pregunta. ¿Se pueden aplicar dos fuerzas al mismo tiempo sobre un objeto? Claro. Se llama sistema vectorial. En clases anteriores se explicó que un sistema vectorial se produce cuando se aplican dos o más fuerzas sobre un mismo objeto. Uno de los ejemplos presentados anteriormente fue el del sistema de fuerzas colineales. Son aquellas que se aplican sobre el mismo objeto, con la misma dirección y en el mismo sentido, en línea recta. Como podrán observar la lámina, existen dos personas que están aplicando una fuerza a un mismo objeto. La persona número 1 aplica una fuerza de 10 newtons, la persona número 2 aplica una fuerza de 15 newtons. La fuerza resultante es igual a la suma de la fuerza 1 con la fuerza 2, nos daría como resultado 25 newtons. Basándonos en el ejemplo número 1, modificamos el planteamiento a quedar: sobre una caja de 60 kilogramos actúan dos fuerzas en un mismo sentido y dirección. La fuerza 1 es igual a 200 newtons y la fuerza número 2 es igual a 100 newtons. ¿Qué fuerza resultante obtenemos y qué aceleración le proporciona la fuerza resultante a la caja? Sustituyendo los valores para obtener la fuerza resultante, 200 newtons más 100 newtons nos da como resultado una fuerza resultante de 300 newtons. Sustituyendo los valores en la fórmula de aceleración es igual a fuerza entre masa, quedaría 300 newtons entre 60 kilogramos. Al final nos da como resultado 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¡Qué fácil es obtener el resultado! Maestro, ¿se pueden hacer experimentos para comprobar la relación entre masa, fuerza y aceleración? Por supuesto, te puedo sugerir uno muy sencillo que además te resultará muy divertido. Este es el material que necesitamos. Material: 3 globos, un embudo, 740 gramos de tierra, arena o harina, 1 metro o flexómetro, una balanza o báscula. En caso de que no tengas una báscula o balanza, puedes usar tazas medidoras o vasitos de plástico de crema o yogurt, de tal manera que te sirvan para medir
cuánta harina, tierra o arena le pones a tus globos. El procedimiento es el siguiente. Con el embudo llena los globos de tierra, arena o harina, de manera que la masa de cada globo sea diferente. Por ejemplo, 250 gramos de arena en un globo, 190 gramos en el segundo globo y 300 gramos en el tercer globo. O bien, un vasito de harina en el primer globo, 2 en el segundo globo y 3 vasitos en el tercer globo. Registra la masa de cada uno de los globos en la tabla de abajo. Si no tienes báscula, las tazas medidoras indican cuántos gramos es una taza o bien los vasitos de crema o yogur dicen el contenido. Pinta una línea horizontal en el piso, a partir de la cual se lanzarán los globos. Lanza cada uno de los globos con la mayor fuerza posible y mide la distancia a la que llega cada uno. Registra esta distancia en la tabla. Veamos el siguiente video para que nos demos una mejor idea de lo que hay que realizar. Considerando los lanzamientos que viste en el video, se elaboró la siguiente tabla en la que medimos la masa de arena que le colocamos a cada globo. Calculamos la aceleración según el tiempo que tardó en recorrer la distancia que marcamos. Y finalmente, calculamos la fuerza que aplicamos utilizando la fórmula fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Finalmente, con los valores que tenemos en la tabla, respondimos a estas preguntas. ¿Qué globo alcanzó mayor distancia? ¿Por qué? ¿Cuál de los lanzadores ejerció mayor fuerza a los globos? ¿Cómo podemos saberlo? Lo anterior ejemplifica la segunda ley de Newton. Te sugerimos que realices este experimento en casa. Puedes repetir varias veces los lanzamientos con más globos o con más lanzadores. Cuando llenes los datos de tu tabla, asegúrate de colocar las unidades correctas. Kilogramos para la masa, metros por segundo al cuadrado para la aceleración y newtons para la fuerza. Correcto. Después de los ejercicios, ejemplos y experimentos que hemos visto, podemos concluir que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere, y esta ley se expresa con la fórmula fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Estimados estudiantes de segundo de secundaria, los invito a que compartan con su familia los conocimientos que se hayan adquirido el día de hoy. A manera de producto, les sugiero que elaboren un mapa mental o un pequeño resumen acerca de la segunda ley de Newton. Les sugiero que subrayen las ideas principales de su libro de texto en el tema correspondiente, además de que traten de identificar algunas situaciones problemáticas en las que la segunda ley de Newton se aplique. Los invitamos también a que investiguen acerca de conceptos de masa, aceleración y fuerza. Por último, les pedimos que reflexionen con esta pregunta. ¿Por qué cuando decimos que un objeto con una masa determinada y aplicándole una aceleración, obtenemos su fuerza? Agradecemos al maestro José Luis por acompañarnos en esta sesión. Los esperamos la próxima clase de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.